Bienvenido a un nuevo video en Descubre cómo hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo usar WeTransfer para descargar y enviar archivos pesados. Comencemos. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo. Allí se encuentra mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. WeTransfer es una plataforma que permite enviar y recibir archivos de toda índole. La misma se ha vuelto sumamente popular por permitir enviar de manera gratuita archivos de gran tamaño. Por supuesto, WeTransfer ofrece un servicio de transferencia por previo pago, más ostentoso que el permitido gratuitamente. Sin embargo, sus 2 GB de peso ofrecidos por cada archivo gratuito no son para nada despreciables. En este tutorial te enseñaremos a utilizar esta valiosa plataforma. Lo primero será ingresar a la página principal de WeTransfer. Una vez dentro, tendremos en la parte izquierda de la pantalla una ventana con el título de subir archivo. Al lado de este se encontrará un icono con forma de cruz. Lo cliqueamos y rápidamente emergerá una ventana donde podremos buscar en nuestra PC o móvil el archivo a enviar. En esa misma ventana colocaremos la dirección del correo a la que se le enviará el archivo, nuestro correo y algún mensaje adicional que queremos que el receptor reciba. Al darle a enviar, WeTransfer nos pedirá por medio de un código que verifiquemos nuestro correo electrónico. Así que vamos al correo, copiamos el código y lo suministramos de vuelta a WeTransfer. Posterior a esto, WeTransfer nos enviará un correo de confirmación de envío, donde aparecerá el destinatario y el link de descarga. Para el correo destino, también llegará un correo de confirmación que tendrá el nombre del correo remitiente y el link de descarga. Seleccionamos el link y nos enviará a la página de WeTransfer, donde tendremos la opción de descargar. Le damos a descargar y listo, ya tendremos el archivo disponible. Y esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!